Gracias por venir, suerte. por favor. Y nada. Espero. Ojalá se resuelva. Ojalá se resuelva. ¿Qué tienen los argentinos en la cabeza? Nuestras encuestas, nuestros micrófonos para saber qué está pasando en la calle. De estos 4 ítems que te voy a mencionar, decime cuál para vos es el principal problema de la Argentina. ¿Inflación, pobreza, corrupción o inseguridad? Pobreza. Pobreza, ¿por qué? Y porque 6 de cada 10 pibes son pobres. ¿Por qué no pusiste inflación como primero? Lo principal es la educación, para mí, ¿no? ¿Cuál de estos 4 ítems que te voy a mencionar es el principal problema del país? ¿Inflación, corrupción, pobreza o inseguridad? Inflación, corrupción, pobreza y seguridad, los 4. ¿Pero me lo estás poniendo en orden o me lo estás poniendo porque los 4... Te lo estoy poniendo en orden. ¿Inflación es el principal problema? El principal problema. ¿Por qué? Porque se va todo al carajo y la plata no te alcanza. O sea, yo estoy jubilado, mi pareja está jubilada y tenemos que seguir laburando, porque no alcanza. Si tenés que decir hoy cuál es el principal problema que tiene el país, ¿inflación, inseguridad, pobreza o corrupción? Inflación y pobreza. ¿En ese orden lo pones? Sí, porque la pobreza viene por la inflación. La gente cada vez le alcanza menos la guita y se empobrece. ¿Cuál es para vos el principal problema que hoy tiene el país? ¿Inseguridad, corrupción, pobreza o inflación? Inseguridad. Hay mucha inseguridad. Demasiada. Todos los días hay casos, ¿viste? ¿Inflación por qué no lo pones primero cuando, si se quiere, es un flagelo que hemos tenido y venimos Lo teniendo? importante de la vida y es vivir seguros. Y bueno, después sí, la economía, que es un desastre. ¿Cuál es el principal problema del país para vos hoy? ¿Inflación, pobreza, corrupción o inseguridad? Bueno, corrupción, inseguridad y pobreza, con toda la corrupción que tuvimos durante tanto tiempo y se está viendo ahora, espero que se haga justicia. ¿Por qué no elegiste inflación? Inflación venimos teniendo hace prácticamente de la pandemia. ¿Cuál es el principal problema del país? ¿Inflación, pobreza, corrupción o inseguridad? Pobreza, ¿Por qué? porque cada vez hay menos trabajo. En estos últimos 3 meses se nota enormemente cómo bajó el trabajo. Con acercarse ahí a San Cayetano, yo nunca vi tanta cantidad de gente. Y seguramente si se resolviera el tema de la pobreza, se podrían también resolver los otros ítems, ¿no? ¿Cuál es el principal problema hoy que tiene el país? ¿Inflación, pobreza, corrupción o inseguridad? Inseguridad. Inseguridad. ¿Por qué? Porque no puedes andar por la calle y te roban. Simple. Digamos, la policía trabaja bien, porque yo acá lo veo en el barrio que los agarran, pero a los 2 días los tenés suelto otra vez. ¿Por qué no elegiste inflación? Porque veo que va bajando y que las cosas se están haciendo bien. ¿Cuál es el principal problema que hoy tiene el país? ¿Inflación, pobreza, corrupción o inseguridad? Uno de los 4. Y pobreza, porque la verdad que estamos todos yendo, o sea, todos mal, la economía, todo. La plata no alcanza. ¿Inflación no lo mencionás por qué? Inflación también, creo que todo va de la mano. O sea, si hay inflación, las cosas suben, ¿viste? Y o sea, vamos todos para atrás. ¿Cuál es el principal problema del país para usted? ¿Inflación, pobreza, corrupción o inseguridad? Corrupción. Corrupción. ¿Por sobre la inflación? Por sobre la inflación, porque no puede ser que los senadores se hayan aumentado así. Me gustaría que un senador tenga el sueldo de un trabajador. A ver qué hace. ¿Cuál es el principal problema del país para vos? ¿Inflación, pobreza, corrupción o inseguridad? Yo creo que todo tiene correlación con todo. No es una cuestión, no son cuestiones por separado. No podés separar, porque todos los problemas surgen del contexto socioeconómico y de todo eso justamente sale la economía y la sociedad. Cuando vos tenés un problema de pobreza, tenés un problema de inseguridad. Cuando tenés un problema de economía, tenés un problema de inflación. Todo está relacionado con todo, no sé si se puede separar. ¿Cuál es el principal problema del país para vos? ¿Inflación, pobreza, corrupción o inseguridad? Corrupción. Corrupción. ¿Por qué? Y porque eso genera más pobreza. ¿Y por qué no elegiste inflación, por ejemplo, que es uno de los grandes flagelos? Y porque estamos zafando de la inflación ahora.